Siempre seremos partidarios de que la calidad se impone ante la cantidad. Y claro, si nos dan una calidad de leyes que los ciudadanos podamos ser los beneficiarios, ¿cómo no se va a decir pues que hay un excelente trabajo? Pero si nos meten leyes con combos de última hora que nada tienen que ver con el tema, esto sí nos trae a la discusión y a la reflexión. En 2 años, la Asamblea Nacional espera tramitar y aprobar al menos 50 proyectos de ley distribuidos en 5 ejes: seguridad, empleo, desarrollo social, infraestructura y medio ambiente, y además de la lucha contra la corrupción. De los 50 proyectos que conforman la agenda, al menos 20 corresponden a las propuestas presentadas por la bancada de ADN, 16 de la bancada Revolución Ciudadana, 5 del Movimiento Pachacuti y 1 del Partido Social Cristiano. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, está con nosotros. Agenda parlamentaria de 50 proyectos de ley, nos dicen desde la Asamblea. ¿Qué dicen ustedes, Roger? ¿Están los que deben estar o se quedan algunos proyectos pendientes? ¿Qué saben ustedes de aquello? Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Saludo, Hernán, a ti y a tu audiencia. Bueno, es una agenda parlamentaria, como te comentaba, que incluye lo básico que debería tramitar la Asamblea Nacional. Y sí, se quedan temas por fuera. No hablemos de cantidad, porque si hablamos de cantidad se quedarán más de 1000 proyectos de ley por fuera. Obviamente muchos de ellos se van a unificar y con ello van a ser tramitados. Pero no hablemos de números, hablemos de temas importantes. Y más allá de mi criterio al respecto de qué se debería legislar, porque finalmente yo soy un ciudadano cualquiera y puedo tener una opinión sesgada. Pero, Hernán, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto de lo que se debería regular. Por ejemplo, temas que se quedan por fuera: la consulta prelegislativa. Tema transversal, fundamental, que no solo topa ambiente, sino que topa derechos colectivos, que topa economía, por temas de minería y extractivismo. Algo fundamental que se queda fuera de esta agenda parlamentaria, que yo pienso que debería ser reevaluado y debería considerarse al menos los proyectos de ley que están en marcha por esta orden de la Corte Constitucional. Otros temas que ha sugerido que se regulen la Corte Constitucional es el tema de la regulación de las personas que vemos en el día a día en la calle, los deliveries. No hay una regulación que ampare a estas personas que trabajan en este tema. Y la ley de aguas, la famosa. ¿Que les amparen en qué sentido? Al menos en materia de derechos laborales. La Constitución establece que las personas que hacen una actividad económica tienen cierto margen de derechos laborales en la medida de lo posible. Esa regulación no existe actualmente, a pesar de que la Corte ha sugerido en este caso que sí se regule. Las personas que hacen Uber, que hacen distintas plataformas de transporte de esta época. Ajá. Y la famosa ley de aguas, la ley de recursos hídricos también, que a pesar de que la Corte ya se ha pronunciado por distintos intereses en la Asamblea Nacional, y no solo esta, sino en anteriores, no se trata. Mira, son 3 temas que son fundamentales, que tienen que ver con un control de la Corte Constitucional, pero que no se incluyen. Y ahí tenemos los temas olvidados, que te digo, desde nuestro punto de vista deberían tratarse. Por ejemplo, la ley de sociedad civil. Actualmente el estándar internacional establece que para que una democracia funcione debe haber una sociedad civil que tenga una garantía de ley y no un decreto. Mañana el presidente de la República dice, bueno, ya no me gustan estas organizaciones, y a través del decreto puede modificarlas, lo cual contraviene el estándar internacional. A mí me llama mucho la atención que no hay un eje de democracia, si te fijas en la agenda parlamentaria. Claro. La agenda parlamentaria seguridad, empleo, desarrollo social, infraestructura, medio ambiente, lucha contra la corrupción. Es pragmática, es una agenda más cercana a las necesidades urgentes. Pero, y yo vuelvo a insistir con este tema, no estamos invirtiendo en democracia. Y eso a corto, mediano, largo plazo trae consecuencias graves. ¿Y qué tendría que decirse en una ley para fortalecer la democracia? Ley de partidos, por ejemplo. Que ya eso fracasó, ¿no? De fondo al Código de la Democracia. Transfugismo político, por ejemplo, independencia de funciones. ¿Roger cree que se debe volver a tocar el tema del Código de la Democracia? Por supuesto que sí, pero con temas de fondo que ayuden a mejorar el sistema de partidos, por ejemplo. Pero es que ya se ven los intereses ahí, ¿no? Por supuesto, y es algo que yo digo desde el idealismo. Desde el idealismo te digo, Hernán, porque los que regulan no se van a autorregular estos temas, no van a generar mejores estándares para ellos mismos.
Pero hay que decirlo siempre, y ese es nuestro rol, decir, hay un problema en los partidos políticos que no se va a solucionar con las reformas que se han realizado. En tema de seguridad, en ese eje, ¿qué más habrá que hacer? Porque hay una polémica sobre la forma como se aprueban estos proyectos de ley con estos famosos combos de última hora y el tema, por ejemplo, de seguridad, con el tema de solidaridad, inteligencia. Eso nos tiene preocupados, y no porque no querramos que se haga cosas por el tema de la seguridad, pero no de las formas como lo están planteando. Totalmente, y mira, y si yo en este momento hago una afirmación en contra de estas leyes, pueden decirme que estoy en contra de la seguridad, porque esa es la narrativa que se ha impuesto actualmente. Vamos un poco más allá. Son leyes que podrían idealmente buscar mejorar las condiciones de inseguridad en el país, pero hay que decirlo con toda claridad, son leyes que otorgan un poder absoluto al Ejecutivo, el cual no tiene un freno, no tiene un contrapeso. Y ahí conecto con la agenda parlamentaria, que es el tema de hoy. Si tú te fijas en fiscalización, hay apenas un juicio político. Y bueno, digamos que es obvio que este gobierno no va a enjuiciar a sus propias autoridades. Ni les va a llamar a rendir cuentas, ¿no? Ni les va a llamar a rendir cuentas, pero el control político va más allá del enjuiciamiento político. Es un seguimiento a través de pedidos de información y comparecencias, como mencionas, de distintos temas. No puedo creer que los propios legisladores de ADN no vayan a estar preocupados al respecto de cómo se va a operativizar la ley de integridad pública, al respecto de evaluación de funcionarios públicos, por ejemplo. Básico. Debían poner eso. La Asamblea Nacional tiene 2 mecanismos de seguimiento obligatorios. El mecanismo de pedidos de información y el seguimiento y evaluación de las leyes. Nada de eso se coloca aquí, Hernán. Ahora, es decir, esas leyes se van a implementar, desde mi punto de vista, conforme a lo que se ha planteado, sin ojos que las puedan observar. Ahora que lo menciona, el tema de la ley de integridad pública está generando varias reacciones de diferentes sectores y claro, que consideran un poco la incertidumbre de cómo lo van a hacer. Y en el sistema de salud, sobre todo, ¿cómo van a evaluar un médico? ¿Cómo van a evaluar una enfermera? Un docente. Si no les han dado todos los recursos y las herramientas para que hagan un buen trabajo. Evidentemente ahí habrá mecanismos que establecer para que se llegue a hacer una evaluación, digamos, concisa, clara, técnica, que no estén de por medio las subjetividades, ¿no? Claro, y van a ser juez y parte nuevamente, al respecto de qué es lo bueno, qué es lo malo, al respecto de un funcionario público. Y no solo eso, y ese es el argumento, Hernán. Insisto, no estoy en contra de estas leyes per se, sino en este poder desmesurado que se ha generado para que el Ejecutivo trabaje y que no hay un contrapeso real. Y te pongo otro ejemplo, algo que no se habla y que desafortunadamente las legislaturas han dejado de lado es el tema de banca y finanzas, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer ahí? Mira, se ha abierto la puerta para que las moratorias, para que cooperativas, cualquiera que ésta sea, tengan un rango de banco. Es inadmisible. ¿En qué país sin mayores requisitos solos? Es como, no sé si tú recuerdas el tema de las licencias en el Ecuador, que antes se ascendía, tenías licencia tipo B, y luego no tenías del conocimiento, pero el tiempo aparentemente te daba la habilidad, la experiencia, y aumentabas de licencia. Algo que era falso. Se está aplicando una lógica así cuando el funcionamiento real de la economía popular y solidaria y de este sistema da para que existan todavía las cooperativas, pero se ha abierto la puerta a algo que podría tener. Pero en realidad en ese tema, digamos, el cambio o la posibilidad de que sean consideradas como un banco, en realidad da igual, porque resulta que son ya casi eso, ¿no? Claro, pero no hay diferencia de tasas de interés, no hay diferencia de beneficios. Y ese es otro punto que se queda por fuera de la agenda parlamentaria. ¿Cuándo va a haber competitividad bancaria en este país? Los créditos son a lo mismo y las pólizas a lo mismo. O sea, si tú vas a un banco o a una cooperativa, te da igual. Y el servicio es el mismo. Claro. Recientemente la Superintendencia de Bancos ha alertado de intermitencias en este servicio y el ecuatoriano no tiene dónde regresar a ver para poder seguir operando financieramente. Es lo que hay. Eso no se topa, por ejemplo. El tema bancario es importantísimo. Lo que estamos viendo que pasa con los bancos y sus seguridades, cómo se pierde el dinero de los clientes, ¿no? No voy a decir nombres, pero todos los días hay denuncias de cómo los clientes pierden dinero y la Superintendencia de Bancos hace un papel deplorable.
en cuanto a recibir denuncias. Esos temas no están en la agenda del legislativo. No están en la agenda del legislativo. Y vamos a hablar de términos cualitativos también. Okay. Yo no he visto, Hernán, no sé si coincides conmigo y quienes nos escuchan, no hay un ápice de desregulación. Desregulación en este país suena mal, evidentemente. Pero hay sectores que necesitan ser desregulados para poder dinamizarse. Banca tiene tantas camisas de fuerza que un banco extranjero o otra nueva forma bancaria de este siglo, digamos, digital, no lo pueden hacer. Claro. Burocratización de trámites en Arcotel, por ejemplo, para licencias de distintos tipos. Aquí es muy complejo que se dinamice la economía por el exceso de regulaciones que hay. Y ahí nosotros veíamos una cifra interesante y era que en el país existen al menos 190,000 normativas, entre leyes, ordenanzas locales. Pero la agenda parlamentaria no habla de aquello que ya está obsoleto y que posiblemente ya no funciona y está generando obstáculos en el país. O sea, y yo concluyo que esta agenda parlamentaria tendría una buena intención pragmática de atender los principales problemas, pero no es estratégica. ¿Habrá algún legislador que le interese hacer una limpieza de todo este grupo de leyes que no sirven para nada? Es que no que están caducas. No sé porque en su digamos, de su estrategia política no hay desregulación. No es están pensando en otras cosas, ¿no? En cómo hacer, cómo meter este tema, cómo lo disimulamos por acá. Están pensando en eso. Pero sí, hay temas que la ciudadanía requiere del legislativo. Ojalá alguien prenda las luces, enfile bien la brújula, se encaminen hacia lo que la gente necesita y quiere, ¿no? Y que sean claros, como por ejemplo en el tema de la regulación del sector público y estas evaluaciones que se van a hacer. Gracias, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Gracias, Hernán. Un buen día a todos y todas. Un buen día para ti. 6:57. Esto es Notimundo al Día.